Bueno, ya, como le decía, vamos a hablar un poquito de lo que es trauma laringio, cuerpos extraños y algunas afecciones. Ya, estas son un poquito más que tienen que ver con patologías benignas. Ya, vamos a ver que existen diversas clasificaciones para lo que son las lesiones o traumas de laringe. La clasificación es que existen una externa, unas causas internas y por último tenemos las que son lesiones por causas funcionales. Bueno, entonces, eh, las externas son las que ya sabemos, ¿no? Por alguna noxa externa, por un tipo de agresión, un accidente. Aquí tenemos las internas, que son las que se suceden a través de vías naturales, ¿ya? Por cavidad bucal, cavidad nasal, que lleguen hasta la región de la laringe, ¿ya? Entre estas causas tenemos las iatrogénicas, que son las causadas por procedimientos médicos, ya sean diagnósticos o terapéuticos, térmicos, y por último tenemos los químicos, ¿ya? Entonces vamos a ir desenglosando cada una de estas de a poco, ¿ya? Y le voy a mostrar algunas imágenes. Las lesiones de la laringe no son muy comunes, ¿ya? Eh, Vamos a ver que sabemos que el cuello está dividido en tres zonas, ¿no? Zona 1, la que está aquí debajo del tirocricoides y entre las clavículas, la zona 2, que estaría desde la mitad del cuerpo de la cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, que sería donde se encuentra la laringe, ¿ya? Esta es una clasificación para las lesiones externas. La zona 3 no nos interesa ahorita porque no es lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces no se olviden que la laringe se encuentra en la zona 2 y es la zona más susceptible a lesionarse por causas externas, ¿ya? Entonces es una región que normalmente está bien protegida por los músculos a los lados, ¿no? Tenemos los músculos esternocleidomastoideos que nos protegen de forma lateral y de forma medial. Existe un tipo de reflejo, ¿no? Que nosotros cuando vemos que vamos a sufrir una agresión agachamos la cabeza, entonces parte del macizo facial, la mandíbula, protegen esta región de las lesiones externas, ¿ya? Entonces, como les digo, no son lesiones muy frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta porque también pueden ser causas de motivos de lesiones eh, por otras personas con conductas homicidas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos traumatismos externos pueden ser cerrados o abiertos, como en cualquier otra lesión, ¿no? Como lesiones en el tórax, en el abdomen, ¿no? Entonces, los traumas cerrados son aquellos traumas contusos, golpes, ¿ya? Entonces, nuevamente hay una falla, qué sé yo, por la posición en la que estábamos o una desatención y sufrimos el golpe en esta región, ¿ya? Sabemos que la causa más común de accidentes, de lesiones, traumas en el mundo es por accidentes automovilísticos, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho lo que es el mecanismo de lesión y principalmente el conductor del automóvil al momento de chocar contra el volante, ¿ya? Mucho más si no está usando el cinturón de seguridad, entonces es común que las personas golpeen esta región, ¿ya? Entonces, hay lesiones también incluso por la bolsa de aire, por ponerse mal el cinturón. Otro mecanismo es el latigazo, ¿no? Cuando no es el golpe del frontal, sino el golpe viene desde atrás. Entonces, hay una hiperintensión del cuello que también puede lesionar esta región. Sabemos, ¿no? Que la laringe es una estructura cartilaginosa con sus tendones y que tienen sus articulaciones, y estas articulaciones se pueden lesionar de cualquiera de estos mecanismos, un golpe directo o por una hiperextensión, ¿ya? Otra causa común en nuestro medio, y mucho más ahora que antes, por ejemplo, son las conductas agresivas, ya por intentos de estrangulación por otras personas o por último conductas autolíticas, ¿no? Por personas que se quieran suicidar, ¿ya? Casos más raros son estas personas que se hacen lesiones en el cuello cuando están manejando una bicicleta, por ejemplo. Sí. No sé si se recuerdan durante la época de estos los bloqueos contra el anterior gobierno, hubieron personas que se lesionaron
por andar y no darse cuenta que había una cuerda, una pita en el camino, entonces peligroso, ¿no? A veces se encuentran con estos alambres de púas y que pueden causar lesiones importantes, ¿ya? Las lesiones que normalmente observamos por traumas cerrados son las contusiones. Vamos a ver equimosis, hematoma. ¿Saben la diferencia, no? Espero que sepan entre hematoma y equimosis. Las luxaciones, de nuevo, como les decían, de estos cartílagos, saben que están articulados, ¿no? En casos más raros, la fractura, ¿ya? Va a depender mucho de la edad también del paciente, ¿ya? El niño tiene los cartílagos más blandos, son más elásticos, entonces es más difícil que se presente una fractura. Contrario a lo que son un adulto, ¿no? El adulto ya tiene mayor osificación, esta estructura es más frágil, entonces es más común la presencia de fractura, ¿ya? Los niños, como les decía, las lesiones son más por luxación que por fractura, principalmente del cartílago aritenoide. Ustedes saben, el cartílago aritenoide está donde se insertan las cuerdas vocales, ¿no ve? Entonces esto puede terminar en un desgarro de esta. En el adulto, ya la fractura de esta estructura nos puede llevar a lesiones mucho más importantes, ¿ya? Y en caso ya es más grave, lo que son los ahorcamientos, el desgarro. ¿Ya? Les voy a mostrar algunas imágenes más ratito. Entonces, la clínica característica de una lesión contusa por un trauma laríngeo por lesión contusa es la difonía, ¿ya? Como le decía, la presencia de hematomas, lesiones. Ele dorme, mas eu gosto do começo. Isso aqui é água. Ixi, apareceu pra todo mundo que você acabou de entrar agora. Não tem problema, não. Entonces, como les decía, una característica que puede presentarse cuando es una lesión contusa, no siempre tiene que ser abierta, y no se olviden, esto es el enfisema subcutáneo, ¿ya? En toda lesión de las vías aéreas, principalmente superiores, es el enfisema subcutáneo. Va a haber también el neumotórax, ¿no? Pero como esta estamos hablando de la laringe, una característica sí o sí es el enfisema. ¿Saben qué es el enfisema, no? La presencia de aire o gas en el tejido celular subcutáneo. Entonces quiere decir que hay una lesión de las vías respiratorias, en este caso sería la laringe, ¿no? Entonces lo sería más común encontrar en la región del cuello, ¿ya? Puede llegar a presentar enfisema en la región de la cara, sí, puede haber en casos muy raros, en lesiones por aplastamiento también, ¿ya? Pero lo común es que empiece con un enfisema subcutáneo, ¿ya? Siempre que vean algo así, ustedes tienen que sospechar de que hay una lesión importante de las vías y hay que hacer más estudios. El mínimo que ustedes pueden hacer es una radiografía de tórax. Si ustedes ven un enfisema en el mediastino, en la radiografía, hay que sospechar otras cosas que pueden ser más graves, ¿ya? Puede lesionarse un bronquio, y ahí necesitaría una cirugía, una toracotomía, o peor aún, un esófago. Ya un esófago es una lesión mucho más contaminada y termina en mediastinitis y el pronóstico es malo, ¿no? Entonces, si es solo la vía respiratoria, tiene un poco mejor pronóstico, ¿ya? No sé si pueden observar, se notan lesiones de manos, no son pequeñas, equimosis. Todas esas son, como les digo, por intentos de lesión por tercero. Bueno, característicos por las compresiones. Ustedes en medicina legal seguramente han visto esto también, ¿no? Entonces, tienen sus nombres, tienen su tiempo de evolución. ¿Ya? Y a nosotros no nos interesa mucho, ¿no? Ahorita, pero para que ustedes se recuerden que existen este tipo de lesiones. Estas, por ejemplo, son con un tipo de cuerda por accidentes o por intención de tratar de cometer un homicidio o suicidio, ¿ya? No se olviden, estas líneas son características, ¿ya? Traumatismos abiertos. Traumatismos abiertos, ya saben, ¿no? Por armas blancas o por armas de fuego, lo más común, ¿ya? No son lesiones comunes en nuestro medio, pero se pueden presentar algunas veces. Aquí la recomendación, nosotros vemos aquí las lesiones de la laringe como si fuera una patología única y
aislada de las demás, ¿no? Pero la verdad es que no son únicas. En el momento cuando le llega un paciente por emergencia con una lesión de laringe, probablemente pueda tener una lesión más importante en el cervical, una fractura de cuerpos vertebrales, de apófisis odontoide, ¿ya? Entonces, una lesión de la laringe obliga a que nosotros investiguemos las demás regiones del cuerpo, ¿ya? Sabemos que la laringe también está en relación con estructuras vasculares y nerviosas, ¿no? Tenemos las carótidas, tenemos las yugulares, entonces esas estructuras también pueden estar lesionadas en ese momento y imagínense un sangrado, un hematoma en esa parte, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de revisar correctamente al paciente, ¿ya? Las lesiones por arma de fuego está por demás decirles que son contaminadas y que pueden estar asociadas a lesiones importantes de otros órganos, ¿ya? Entonces aquí lo que ustedes necesitan aplicar es la TLS, ¿no ves? Entonces, todo paciente con lesión cervical necesita ser inmovilizado con el collar cervical, tabla espinal y con sus almohadillas a los costados, ¿no? Ya saben que el collar cervical solo sirve para evitar los movimientos de hiperextensión o flexión, ya no así el de rotación o flexión lateral. Por eso es que es importante ponerle la tabla espinal y las almohadillas a ambos lados, ¿ya? En estos pacientes es preferible hacer una traqueotomía que una intubación. Si nosotros tratamos de entubarlo, podemos crear una falsa vía o irnos a entubar el esófago, ¿no? Entonces, o terminar de lesionar mucho más, ¿ya? Entonces, siempre que haya este tipo de lesión, es una traqueotomía, una cricotiroidectomía de emergencia que ustedes pudieran hacer. Ustedes saben que la cricotiroidectomía es una habilidad básica que todo médico debería adquirir, ¿ya? Cuando la lesión es leve, supongamos una lesión puntiforme, puede hacerse un tratamiento conservador, analgésicos, AINE, observarlo, antibióticos también, no se olviden, ¿ya? Y diferir la conducta, pero ustedes no lo van a hacer eso como médicos. Cuando ustedes están un paciente con una lesión, sospechen cualquier tipo de injuria que tenga que ver con las vías superiores, que ponga en riesgo la vida del paciente, hay que referirlo a un centro con trauma, ¿ya? No se queden ustedes con estos pacientitos ahí, ¿ya? ¿Qué más? Nuevamente, esta es la forma en la que se observan las lesiones de los traumas laringeos, ¿ya? Esta es el cartílago tiroides y fíjense cómo está fracturado a ambos lados de la línea media. Mira, esto, como les digo, esta es una lesión más común en adultos. Aquí tenemos la cricoides que también se fractura. Y por último tenemos el hueso ioides. También es común que se asocien las fracturas de la tiroides con el del hueso cricoides. Este es un trauma abierto, ya, del famoso degollamiento, ¿no?, de los pacientes. Entonces aquí no les da para ustedes hacer una intubación porque no van a llegar nunca a poner el tubo, ¿no? El tubo tiene que estar en este sitio, que observen las cuerdas vocales, aquí está la glotis prácticamente. Entonces lo ideal sería aquí empezar a intubarlo, a empezar a ventilarlo, pero si ustedes son un poquito más observadores van a ver que este paciente no tiene prácticamente pronóstico porque está lesionando estructuras vasculares, ¿no? Este es un paciente ya obitado por si acaso. Prácticamente es una imagen de morgue, ¿ya? Esto es un poquito más común de verlo. Ustedes que van a hacer su internado van a ver pacientes en internación en salas de terapia intensiva, cuidados intermedios. Muchos de estos van a estar intubados, ¿ya? Entonces las lesiones por intubación son comunes. Ahora menos que antes, ¿no? Se toman previsiones y se toman conductas antes de que haya este tipo de lesión por intubación, pero todavía existe. Las lesiones por inhalación son un poquito más raras, pero también hay, ¿ya? Entonces, la causa más común de las lesiones por intubación es por una intubación prolongada, ¿ya? Ustedes saben que las indicaciones para intubar a un paciente son aquellos que están inconscientes, ya sea por un trauma, ya sea por intoxicación, paro cardiorrespiratorio, ya sea que sea la causa de nuevo, falta de reflejo de tos, en
resumen, esto se podría decir para manejo de las secreciones, ¿no? Entonces tenemos pacientes que están entubados y que no tienen esa motilidad ventilatoria para poder hacer una buena expulsión de las secretorias, entonces se le hace la intubación para poder aspirar a través de ese tubo las secreciones. Pero como no les digo, tiene un tiempo limitado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con la intubación? Ustedes van a poner ese tubito que no es un tubito duro, pero tampoco es blandito, ¿no? Entonces tiene su consistencia. Y uno infla el balón una vez que está debajo de las cuerdas vocales, está dentro de las cuerdas, infla un balón, ¿no ves? Nosotros revisamos siempre que ese balón esté funcionando antes de intubar. Eso es una vía aérea definitiva, ¿no? Es la vía más segura para un paciente que tiene trauma, no se olviden. Entonces, a veces se infla demasiado ese balón y ese balón va a ser una isquemia que va a llegar a necrosarse en todo ese tejido, principalmente en la región posterior de la laringe, o si está hacia la tráquea también hacia la región posterior. Entonces esa región se va a ir ulcerando. Ustedes han visto úlceras de cúbito, ¿no? Que se hacen en los viejitos por estar mucho tiempo acostados. Lo mismo sucede en esta región laringea, en la subglotis, ¿ya? Si el balón está mucho tiempo inflado o está mucho tiempo entubado a mucha presión, entonces sucede lo mismo. Entonces se va a necrosar, se va a ulcerar, en algunos casos se va a infectar, y una vez que nosotros retiramos el tubo, eso va a empezar a cicatrizar, ¿ya? Y esa cicatriz empieza a estenosar. Es común en todas las estructuras tubulares, ¿no? Que cuando haya una cicatrización disminuye la luz. Sucede en los intestinos, por ejemplo, igual. Nosotros tenemos una lesión y la suturamos encima, vamos a ver que hacemos un pequeño estenosis, ya sucede lo mismo. Entonces, hay que prevenirlo, ¿ya? Quise no prolongar la intubación más de 4 o 5 días, hasta 7 días actualmente se pone como límite para hacer una traqueostomía, ¿ya? No se olviden, un paciente entubado. Ahora, esa es una lesión por el decúbito prolongado. La otra es lesionar las cuerdas vocales, también por el decúbito, y terminemos causando una parálisis de estas cuerdas, ¿ya? Entonces van a ver que algunos pacientes, después de la intubación, mucho tiempo prolongado, incluso que se haya hecho traqueostomía, pueden tener dificultad para hablar, ¿ya? Entonces, en algunos casos es transitorio, en algunos otros casos van a necesitar terapia logopédica para mejorar esas complicaciones, ¿ya? Entonces, fíjense cómo va el manguito, cuál es la posición del tubo, y este es el famoso manguito que les digo, ¿ya? Está debajo en la subglotis, en algunos casos llega hasta la tráquea, ¿ya? Entonces, ese balón de aquí lo que nos causa el decúbito, ¿ya? Tratamiento, normalmente cuando hay una estenosis es quirúrgico, ¿ya? Lo que se trata de hacer es aumentar la luz de la laringe. Hay diversos procedimientos, cirugías endoscópicas, cirugías abiertas, ya cirugías en las que se retira la parte cicatrizal, colocación de injertos, colocación de prótesis, etc. Ninguna de estas cirugías tiene un éxito al 100%. Mejora, sí, pero no llegan a tener las mismas condiciones que tenían previamente. Ya un 50, 60% se mejora, que ya es importante, ¿no? La clínica que ustedes van a ver en estos pacientes que tienen una estenosis, esa dificultad para respirar, dificultad para hablar, que no es inmediata la extubación, ¿ya? Puede ser después de 6 horas o presentarse después de algunos días, unas semanas. Entonces, no es una obstrucción aguda, por si acaso, ¿ya? Es una obstrucción que va a ir tomando su tiempo en presentarse. Entonces, el diagnóstico ya se puede hacer por una laringoscopía, ¿ya? Mínimo con una radiografía para ver si no hay una estenosis en el paso del aire, ¿ya? Entonces, como les decía, las cirugías no son 100% efectivas, pero mejoran mucho, ¿ya? Esta es una lesión, para que observen, de las cuerdas vocales, ¿ya? Ya está en una fase en que está fibrosando la lesión. Fíjense, ya está blanquecina, hay la fibrina que tenemos nosotros, y esa fibrina va a empezar a cicatrizar. En unos casos hacen unos pequeños nódulos,
Y más abajo también se pueden presentar lesiones. Miren, este es un paciente con una lesión de las cuerdas vocales y hay una parálisis de las cuerdas vocales. Lo mismo acá, si se observan, esto normalmente tiene que ser simétrico, ¿no? Si se acuerdan las imágenes que les mostré, esto siempre está hacia el medio. Pero cuando hay una parálisis, normalmente se desvía hacia el lado sano, ¿ya? Entonces, estas son imágenes tomadas por una endoscopía. El tratamiento, como les digo, es quirúrgico. Reseccionar estas lesiones, cuando son superficiales todavía se puede mejorar algo, ¿ya? Lesiones por inhalación. Las lesiones por inhalación, como les decía, son menos comunes, pero están presentes, ¿ya? Normalmente están causados por sustancias tóxicas, ¿ya? Vapores, humo, ya mucho más si están a temperaturas elevadas. Bueno, lesiones térmicas, que se yo, por fuego, que el fuego llega a estar a la laringe, es muy raro, ¿ya? Pero puede pasar cuando esto está muy caliente o cuando están, ¿cómo se dice? Hay muchas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces lo que vemos nosotros, el edema agudo de glotis, por ejemplo, en los pacientes quemados, ¿no? Entonces, la indicación en estos casos es la intubación. Uno tiene que esperar, observar al paciente por lo menos 6 horas antes de tomar una conducta, ¿ya? Entonces, existen sustancias químicas y sustancias térmicas, ¿no? Lo más común es que sean por accidentes industriales, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, no usamos muchas sustancias en nuestros domicilios, pero siempre que vayamos a usar cualquier producto, incluso la lavandina, se solicita que sean ambientes bien ventilados, ¿no? Lo mismo en condiciones de incendios, por ejemplo, que la persona esté agachada, si es un bombero tiene que usar mascarilla, etcétera, ¿no? Pero son mucho más raras, ¿ya? La característica de una lesión por inhalación es la disnea, la tos irritativa, el dolor, ¿ya? Nosotros cuando vemos un paciente con quemaduras de los vellos de la nariz, pestañas, cejas, esputo carbonáceo, ahí tenemos que tener alta sospecha de que hay una lesión térmica por inhalación en las vías aéreas superiores y ahí es donde vemos que es necesaria la intubación o por lo menos observación continua del paciente, ¿no? Si no podemos intubarlo, entonces hay que hacerle una cricotirotomía, ¿ya? Ustedes como médicos generales y si tienen un cirujano sería mucho más seguro una traqueostomía, ¿ya? Inicialmente, si la exposición no fuera prolongada, fuera leve, si nosotros lo podemos valorar, entonces el tratamiento inicial es un reposo, modificación, corticoides tópicos, ya la traqueostomía en casos más graves, como les decía, en situaciones de accidentes. Bueno, cuerpos extraños. Hemos visto también que hay cuerpos extraños en la nariz, ¿no? También se presentan cuerpos extraños al nivel de la laringe y vamos a ver que también para llegar a la tráquea va a llegar a los pulmones, vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿ya? Para que un cuerpo extraño se enclave en este sitio de la laringe necesita tener cierto volumen y tener ciertas características que ayudan a que este objeto se enclave en este lugar, ¿ya? Ser puntiagudo, tener aristas, etcétera, ¿no? Incluso hay semillas, por ejemplo, que se tragan los niños. Los niños, por ejemplo, constantemente están viendo lo que hace el adulto, entonces si ven que ustedes agarran, meten la moneda a la boca, él también va a querer hacerlo, ¿ya? Y tienen una fase cuando están alrededor del 1, 2, hasta los 3 años de todos los objetos que tienen en la mano, meterlos es parte de su desarrollo. Bueno, saborear las cosas, sentir sus texturas, etc. Entonces ellos van a meter muchas cosas a la boca. Ya normalmente saben que ustedes cuando nosotros ingerimos algo o estamos comiendo, la epiglotis se cierra y hace que pasen hacia la vía digestiva, ¿no? Pero en algunos casos falla y puede llegar a la glotis o a la epiglotis, ¿ya? Entonces,
La característica es que van a tener una disnea aguda, una fulminante, como se dice, ¿no? Una dificultad respiratoria instantánea, ¿ya? Entonces la característica va a ser esa, ¿no? Esa dificultad de hablar, de respirar, así como ustedes ven en la película, la persona se tragó con una comida y no puede respirar lo mismo, ¿ya? En casos en que la estructura o el material del cuerpo extraño no sea tan grande y deje pasar aire, inicialmente va a haber una pequeña tos, va a haber algo de disfonía, ¿no? Entonces puede pasar desapercibido inicialmente, ¿no? Puede tener un poquito de dificultad y con los días, por último, quedarse asintomático de alguna manera, ¿no? Hasta que sienta que esa molestia persiste, hasta que esa estructura hace un decúbito, entonces recién la persona busca ayuda y va a encontrar que tiene un cuerpo extraño, ¿ya? Todo cuerpo extraño debe ser extraído, ya no hay forma de dejarlo ahí y esperar que pasa a los pulmones y se dijera, ¿no? Porque no pasa eso, si pasa a los pulmones puede llegar a obstruir un bronquio y su paciente puede hacer un colapso pulmonar, ¿no? Entonces, todo cuerpo extraño tiene que ser retirado, mientras más antes mejor, ¿ya? Se hace a través de la laringoscopía. El paciente tendría que estar anestesiado, sí o sí, sedado, ¿ya? Se hace por vía endoscópica. En algunos casos, cuando no podemos extraer, necesitamos hacer una traqueotomía, ¿ya? Cricotiroidotomía, eso lo van a aprender en la TLS, en esta membrana que se encuentra debajo del tiroides y la cricoides, se puede hacer en esta membranita, ¿no ves? Esta cricotiroidotomía, entre la tiroides y la cricoides, esta membrana es la que nosotros podemos incidir de forma longitudinal. Si está alojado aquí, el cuerpo extraño, sabemos que aquí se alojan las cuerdas vocales en la parte media de lo que es el cartílago tiroides. Entonces, podemos nosotros hacer una cricotiroidotomía. Por último, se coloca un lapicero para que la persona pueda respirar, ¿ya? Con anestesia local, pequeño cuchillo, quizás lo hayan visto en alguna película, ¿no? Se hace corte en este sitio para que la persona pueda respirar si es que no pudimos retirar el cuerpo con la maniobra que es básica en estos casos, ¿no? La maniobra de Heimlich, ¿ya? Ustedes tienen un paciente que se está asfixiando por un cuerpo extraño, lo primero que tienen que hacer es la maniobra de Heimlich, no es mejor cricotiroidotomía. Si les diera tiempo, el paciente está pudiendo respirar, hacer una laringoscopia para extraer el cuerpo extraño, si no se puede extraer el cuerpo, una traqueotomía. Bueno, entonces la maniobra de Heimlich también es importante que ustedes la sepan hacer. Ya saben, cuando el paciente está consciente, está despierto, ustedes tienen que ir desde la región posterior de él, abrazarlo. Lo ideal es poner una pierna entre las piernas del paciente y con el puño hacer una compresión brusca en el epigastrio hacia arriba, ya tratando de que expulse ese objeto. Ya si el paciente se desmaya, la persona se desmaya, está inconsciente, en el suelo también se puede intentar. Si no se puede eso, ya les dije, hay que hacer la cricotiroidotomía. Bueno, es una maniobra de salvataje y no siempre es fácil, peor en personas obesas, ¿ya? Entonces, como les digo, es una medida heroica, pero se ha hecho en algunos sitios. Ya, fíjense, estas son radiografías, por ejemplo, a ver un cuerpo está en la laringe. Aquí se ve que es un alambrecito, una espiral, ¿no? Fíjense aquí, hasta otras imágenes, ¿no? Bien debajo de las cuerdas vocales, no sé si notan, no es muy clara la imagen, pero se ve cierta estructura. Aquí es una semilla. Bueno, otra radiografía, estas en niños, ¿ya? Al parecer es una moneda. Aquí vemos una endoscopía, igual vemos un cuerpo extraño aquí en la laringe, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Siempre el estudio básico es una radiografía, ya si la persona está en condiciones de hacerse, si no, no esperen a tener que llegar a un hospital a hacerlo, ¿ya? Si está mal, hagan la maniobra de Heimlich en ese momento. Bueno, esta es una imagen endoscópica de una estenosis por un trauma
Fíjense aquí abajo en la región subglótica hay una estructura como con una carnosidad, ¿no? Como está en blanco y negro no es muy claro, ¿ya? Pero fíjense que hay una gran lesión. Esto es normalmente por intubación prolongada, ¿ya? Trauma laríngeo externo importante, ¿no? Fíjense, ojalá solo fuera la laringe, pueden estar comprometidos los grandes vasos. Ya si están hechas bolsa las carótidas, entonces lo que vamos a hacer en este caso es echarle agua bendita y rezarle al paciente, porque el pronóstico es malísimo, ¿no? Si es que llega vivo. Estas son prótesis que se pueden usar, por ejemplo, en estos pacientes que tienen estenosis, ¿ya? Existen tubos de Montgomery, tubos en T, etc. ¿Ya? La radiografía, fíjense, cuando llega a enclavarse en un bronquio, hay una telectasia, un colapso del pulmón. En este lado, el caso del lado izquierdo, no el lado derecho, vemos que está bien insuflado, el lado izquierdo no, entonces eso ya complicadísimo. Entonces sí o sí nos vemos en la necesidad de hacer una endoscopía, una laringoscopía de urgencia para retirar el cuerpo extraño. Pásenme de nuevo, no se olviden de su lista, ahorita las quiero revisar para ponerle la asistencia. Ahorita se va a cortar la transmisión y ahorita les voy a pasar de nuevo el link para la segunda hora. ¿Ya? ¿Quién falta que se anoten en la lista? Aquí en el chat, por favor, escriban su nombre para que los pasen en el grupo de la página de la universidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya, en unos 10 minutos más o menos le paso el segundo link, ¿ya? Le estoy sacando fotos para su presentación. Ya después de Pedroso no hay nadie más.